Shalom, shalom, mis estimados estudiantes de este grupo de estudios, Yeshua Mashiach, con el permiso del Dios Altísimo, con el permiso de nuestro santo y justo Mashiach Yeshua, con el permiso de nuestra autoridad máxima de la comunidad nexarita, el rabino Dr. Tam Ben Abraham, con el permiso de mis autoridades presentes, el Chaliá Moshe Pérez, el Chaliá Eliyahu González, y con el permiso de todos ustedes, vamos a continuar con esta tercera parte de este estudio titulado El Maser o la Sedaká como un acto de justicia y no como un acto de lástima. Ya hemos hablado de la vigencia y la importancia del cumplimiento de este mandamiento, por lo tanto, en esta sección vamos a analizar los aspectos más importantes. Primero vamos a definir qué es Maser. Maser viene de la raíz hebrea azará, que significa 10, como referencia a la décima parte que separamos de nuestras entradas para asuntos elevados. La separación del 10% de nuestros ingresos se considera Maser. En la Torá se mencionan 3 clases de diezmo: el diezmo animal, el diezmo vegetal y el diezmo de las ganancias. Acerca del diezmo animal, lo aprendemos del versículo: todo diezmo vacuno y ovino, el diezmo de todo lo que pase bajo la vara, será para el Eterno. Vallecra 27:32. Concerniente al diezmo vegetal, lo aprendemos del versículo: diezmaréis toda la cosecha de tu semilla que saca el campo año en año. Deuteronomio 14:22. Respecto al diezmo de las ganancias, es algo que se aprende de la palabra toda del versículo anterior. Pues si hubiera dicho: diezmaréis la cosecha de tu semilla que saca el campo de año en año, sería suficiente, porque se adicionó la palabra toda. Bueno, nuestros sabios nos enseñan que se debe traer el diezmo también de toda otra ganancia que tengamos, según el texto de Taíní 9a. ¿Cuál es la razón del diezmo? Primeramente, la gratitud a Adonai. Dijo el rey David en Teilín 24: de Hashem es la tierra y todo lo que hay en ella. Esto significa que nosotros no somos dueños realmente de nada, sino administradores de los bienes del Eterno, que nos son dados como forma de gracia, gratuita, todo un regalo del corazón de nuestro Padre que está en los cielos, y por tanto, como ha dicho nuestro sabio, no puede el hombre recibir nada si no les es dado del cielo. ¿Qué nos pide el santo bendito es a cambio? En esta sociedad que tenemos con Adonai, primeramente Él nos da la inteligencia, la fuerza, los recursos para hacer riqueza. Nosotros debemos trabajar únicamente todo lo que nos da. Con todas esas herramientas nosotros podemos trabajar. El resultado de todo esto lo compartimos de esta manera: 90% para nosotros, 10% para Él. Cuando pensamos que entre los recursos dados por el Eterno está nuestra salud, familia, posesiones, materiales, inteligencia, bueno, todas las condiciones favorables para que nosotros tengamos un excelente trabajo y una excelente ganancia, tenemos que llegar a la conclusión que la relación que tenemos con el Eterno, 90-10, o sea, 90 para nosotros y 10 para Él, es muy generosa. Ciertamente no se conoce, bueno, si usted lo conoce, es un hombre, bueno, digno de admiración. No se conoce ningún inversionista que ponga todos sus recursos en manos de otra persona para que lo negocie y luego le diga: mira, de todo lo que tú obtengas de mis ganancias, quédate con el 90 y yo me quedo únicamente con el 10. ¿Acaso conoce usted una persona que haga eso? Bueno, yo creo que ninguna persona en su sano juicio haría tal cosa. Solamente Adonai ha hecho eso. Y cuando reconocemos que todo viene de Él, entonces la bondad del Eterno es evidente. Como dijo nuestro Mashiach Yeshua cuando se le dijo: maestro bueno. Yeshua dijo: ¿por qué tú me llamas bueno? Bueno, es mi Padre, ¿vale? Él sí es bueno. Y aquí lo entendemos de una forma muy clara y evidente.
¿Cómo debemos responder a esta generosidad divina? ¿Qué le damos a cambio? Bueno, realmente muy poco. Nos pide primeramente que guardemos sus mandamientos y lo pongamos por obra, entre los cuales está el mandamiento del macer, es decir, separar el 10% de las ganancias para los propósitos sagrados, o sea, un 90% para nuestro uso particular y un 10% para él. El diezmo debe ser entonces considerado como una prueba de honestidad, transparencia a la hora de hacer nuestros negocios. Por tanto, separar el diezmo de todo lo que recibimos es una mitzvah, un deber religioso de todo hijo del Eterno y seguidor del Mashiach. En la tradición nexarita, ¿verdad? Todo tiene que ver con el dinero, se divide en 4 categorías. En la tradición nexarita, todo lo que tiene que ver con el dinero se divide en 4 categorías. Primero, diezmos cuyos propósitos son los servidores públicos, fijo. Sedacá, cuyos propósitos son los pobres y necesitados, variable. Pidón Nefesh, cuyos propósitos son los necesitados, fijo. Regalos, cuyo propósito es múltiple, variable. Vamos a explicar un poquito qué significa el Pidón Nefesh, para aquellos que no saben, no conocen el concepto. Es una oración y bendición que tiene la fuerza espiritual de un sacrificio en el Beit HaMikdash, o sea, en el templo, para poder expiar pecado, para reducir terribles juicios muy especiales y de gran alcance. Mientras más grande y más piadoso sea el sádico, sea el justo, más efectivo será el pidón. Y literalmente significa redención, donde el dinero de una persona es literalmente considerado como un sacrificio para el cuerpo y el alma. El dinero, o sea, el pidón, que significa rescate, el nefesh, o sea, el alma, es decir, que el pidón nefesh se utiliza como una salvación del alma. Esto se usa, ¿verdad?, en casos de enfermedades peligrosas, en caso de enfermedades constantes, cuando nos enfermamos de una cosa, nos enfermamos de otra, nos seguimos enfermando de esto o nos enfermamos de aquello, podemos utilizar este recurso de pidón nefesh. Cuando tenemos un juicio severo, como un rescate de los problemas o un peligro eminente, ¿verdad?, podemos utilizar este recurso. Bueno, entendido ya lo que significa este término pidón nefesh, seguimos. Uno debe separar entonces el 10% del diezmo de sus ingresos personales para sostener los que enseñan Torah tiempo completo. Por supuesto, en su comunidad, los cuales realizan funciones paralelas a los levitas y a los sacerdotes cuando el templo estaba en pie. Ya eso lo hemos dicho en los episodios anteriores. Uno debe separar un mínimo 10% del diezmo para la sedacá, ayuda a los pobres y a los necesitados. Uno debe separar la cantidad de 18 en su moneda, por supuesto, o múltiplos de 18 para casos de pidón nefesh que lo ameriten. Uno debe separar una cantidad no fija para casos de donaciones especiales que sean requeridas en la comunidad, en la familia o en el país, casos de emergencias nacionales, etcétera, etcétera. Quien da un 20% de sus ingresos para el macer diezmo alcanza el máximo permitido por tal categoría. Quien da un 20% del diezmo para sedacá cumple con el máximo permitido en la categoría. Quien da menos de un 10% de sus ingresos para diezmo o menos de un 10% para sedacá se considera un avaro y un miserable, dicen nuestros sabios. Sedacá es sedacá solamente cuando se da después de haber apartado el macer o el diezmo. La sedacá, cuyo propósito siempre será la ayuda a los necesitados, es una de las grandes preocupaciones de la Torá y se es evidente en la Parashá Kedushim, la que vimos anteriormente, que está en Vayikra 19, 10, del 9 al 10, como está escrito. Cuando segaréis las mies de vuestra tierra, no acabaréis de segar el último rincón de tu campo, ni espigaréis toda tu tierra segada. Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. De ahí aprendemos que la persona que trabaja su campo debe dejar una parte de lo producido para la gente pobre.
Estas porciones para los pobres se conocen como laquet, que es dejar 1 o 2 tallos. Si en la cosecha, por descuido, por olvido, se dejan caer 2 tallos o más de 2 tallos, no se deben recoger, se deben dejar en el suelo para que lo recoja el pobre. La shijeja es no recoger las gavillas olvidadas. Si durante la cosecha se nos olvida 1 o 2 gavillas, se nos olvidaron, las dejamos allí, deben quedar para el pobre. El otro se conoce como PA, separar lo producido de las esquinas del campo. La Torá no especifica la cantidad que el propietario debe dejar sin cosechar para que lo recojan los pobres. Pero los sabios establecen que podría ser 1/60 del cultivo. Asimismo, encontramos que uno debe dar el maser aní, o sea, el diezmo para los pobres de su producción. Cuando una persona cosecha su campo, antes de que se le sea permitido consumir cualquier producto, primero debe apartar una porción para el Cohen, que sería aproximadamente el 2% del cultivo. Luego de separada la porción del Cohen, una porción para el Leví o el levita, 10% del cultivo. A esto se le denomina Maser Rishon, o sea, el primer diezmo. Los levitas debían tomar el diezmo de los diezmos recibidos y darlos al Cohen. Luego otro 10% de la cosecha para ser consumida en Jerusalén. Esto se denomina Masher Sheini, o segundo diezmo. Al tercer y el séptimo año, que se puede entender dentro de un periodo de 7 años que culmina la Shemitah, en lugar de separar el Maser Sheini, este 10% del cultivo era separado por el Maser Aní, el cual era entregado a los levitas, sacerdotes, para que a su vez ellos hicieran accesible a la gente pobre. ¿Por qué el Maser? El Maser es como decir, un cerco de protección contra la codicia, contra el amor desmedido al dinero, que es la raíz de todos los males. No el dinero. El dinero no es la raíz de los males, es el amor. El compromiso sentimental que tenemos con el dinero es la raíz de todos los males. Como hijos de Israel, es necesario cumplir y entregar de forma apropiada el Maser. Esto demuestra nuestra fidelidad al Eterno, nuestra responsabilidad administrativa con los asuntos del reino, la gratitud del corazón que nos da sentirnos como hijos del Eterno, como dignos representantes del reino de los cielos. La obligación de apartar y dar esta gratitud como una 10ª parte de los ingresos recae, por tanto, como en hombres y mujeres, los judíos pobres y ricos, a unos niños pequeños, van comprendiendo el sentido de esta misbah y deben apartar el maser de sus mensualidades y de cualquier regalo que reciban, inclusive de sus padres. En líneas generales, ¿verdad?, las leyes del maser se aplican para los ingresos monetarios generados con el comercio, profesión, desempeño de algún trabajo, regalos recibidos de carácter como dote, regalías, herencia, hallazgos, entre otros. Quien haya obtenido la cantidad de dinero debe separar el 10% de dichos ingresos, aun cuando la persona de la cual recibió ya hubiese separado el maser. Un ejemplo. Por ejemplo, Simón ganó 1000 en la moneda que usted le quiera colocar. Él debe separar 100 como maser. Le quedan entonces 900, ¿verdad? Cuando una persona separó el maser sobre su ingreso, no debe volver a separar el maser de ese dinero, o sea, de los 900. Ya no tiene por qué separar más nada porque ya hizo la separación. Sino del incremento que genere estos 900 cuando son invertidos. Por ejemplo, Simón, por ejemplo, sabemos que tiene 900. Él agarró esos 900, ¿verdad? Separó, pero de esos 900 lo invirtió.
¿Ok? Esta inversión le dio como ganancia por todo 1.400. Ahora bien, ¿sobre qué debe separar el MASER? Bueno, la separación del MASER no puede ser solo los 900, sino por la cantidad que generó esa ganancia de 900. O sea, tomamos los 1.400 menos 900, igual 500. O sea, que la ganancia de la operación serían el 10%, sería 50 a separar. O sea, de esa cantidad, ¿verdad? Solamente se va a separar un 50, que sería el 10%. Resumiendo, una persona debe separar primero el MASER del ingreso principal, capital inicial, y a partir de allí sobre las ganancias que se generen. Ahora bien, hablemos sobre mínimos y máximos, o máximos o mínimos. Como señalé previamente, ¿verdad?, hay límites y mínimos máximos para el cumplimiento del MASER. Un mínimo del 10% de las ganancias y un máximo de un 20%, es decir, 2 veces la décima parte. Los que dan un 10%, los que dan un 20% se considera que llegaron al tope de dar el MASER. Este máximo, un principio que nos sugiere nuestro maestro Yeshua, advirtiendo que si nuestra SEDACA debe ir más allá incluso de lo establecido. Eso lo vemos en el Mateo 5:18. Y así fue confirmado dentro del límite del 20% como máximo en la SEDACA, como lo establece el Talmud, que tuvo 51. De todas formas, existen las excepciones a esta regla, pudiendo separarse más del 20% de los ingresos a modo de ejemplo. Claro, eso está dependiendo de la persona. Aquel que es tan rico que incluso si dona un 20% de sus ingresos, no existe el riesgo de empobrecerse. Lo puede hacer. Cuando se trata de salvar una vida de una persona, sí, se puede dar inclusive más del 20%. Cuando se trata de fomentar el estudio de la Torá, se puede inclusive dar más del 20%. Todo esto, mis estimados estudiantes, depende también de nuestro compromiso, nuestra relación, nuestro corazón, en qué está, en qué lugar está. Nuestro Rebbe Yeshua nos enseña que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, todo eso depende de todo este tipo de cosas. Bueno, estimados estudiantes, este es el tercer episodio del MASER. Y bueno, si el Eterno me permite, seguiremos entonces con el cuarto episodio de este estudio, el MASER, como un acto de justicia y no un acto de lástima. Shalom, shalom, mis estimados estudiantes.